Hola, buenas. En este video voy a desarrollar la solución de un problema que me han consultado bastante del tema de equilibrio estático. De hecho, es un problema que habíamos utilizado previamente en la Universidad de Costa Rica en uno de los exámenes de cátedra. Es este que estamos viendo acá. Tenemos una viga uniforme y de peso FG de 100 newton. Se suspende una caja de peso W que vale 87,5 newton. Los ángulos son 32,5 y 40 grados. La primera pregunta es, bueno, dibujar el diagrama de cuerpo libre, a lo cual yo siempre le llamo diagrama de fuerzas para la viga. Luego realizar las sumatorias asociadas a las condiciones de equilibrio estático, o sea, simplemente plantear las ecuaciones tanto de la segunda ley de Newton para la traslación como para la rotación. O sea, suma de fuerzas es igual a cero y suma de torques es igual a cero. Y en la pregunta C nos piden ya determinar las magnitudes de las tensiones T1 y T2, así como la magnitud de la fuerza de reacción debido a la bisagra, que bueno, la bisagra se ubica acá en esta parte. Entonces, vamos a ir desarrollando una por una, comenzando, bueno, por lo de siempre, al inicio siempre hay que comenzar con un diagrama de fuerzas. Entonces, en el diagrama de fuerzas, por supuesto, tenemos que colocar al objeto importante, donde nuestro objeto importante en este caso es la viga. A la viga la voy a dibujar en azulito. Entonces, esta línea azulita va a representar nuestra viga. Y después vamos a colocar cada una de las fuerzas que está actuando. Entre las fuerzas obvias que está actuando, bueno, tenemos la de este objeto de peso W que está colgando, la caja, y el peso W se manifiesta mediante la tensión que se llama T2. Así que en realidad lo que está midiendo directamente la viga es la tensión 2. Esa tensión 2, entonces, viene por acá, desde arriba. Recuerden que esta tensión 2 en realidad está conectada al peso de la caja. En realidad, de hecho, esta tensión 2 pues así rápidamente, va a valer específicamente el peso de la caja que está colgada aquí. Además de eso, por supuesto, tenemos el peso de la propia viga. La viga es uniforme, dice el problema que es uniforme. Y como es uniforme, entonces el peso de la viga va a ser la línea vertical que va a salir desde su centro de masa. Bueno, el peso en realidad siempre sale del centro de masa. Lo importante en este caso es que el centro de masa, como la viga es uniforme, pues entonces el centro de masa va a estar en el centro geométrico de la viga. O sea, a la mitad del camino, básicamente. Entonces, más o menos como por acá, hacia abajo, tenemos entonces el propio peso de la viga. Al propio peso de la viga le habían asignado la fuerza que se llama Fg. Entonces la viga pesa Fg. Entonces vamos a llamarle aquí también, pues, Fg. Además de eso, por supuesto, sobre la viga actúa la otra tensión. Esta otra tensión se llama T1 y T1 viene desde el extremo como hasta el suelo, digamos que por acá. Estoy suponiendo claramente, por supuesto, que el suelo, vamos a dibujar el suelo de amarillo. El suelo, por supuesto, se ubica como por aquí, más o menos como por aquí. Bueno, no, voy a dibujar el suelo un poquito más arriba, como por acá está el suelo. Entonces, ese es el suelo. Por supuesto que por acá tenemos la, el pivote, el eje de rotación, la bisagra. Justo en la bisagra que está aquí, vamos a colocar el eje de rotación. Y además de esto, bueno, tenemos la tensión 2, tenemos la tensión 1, que esta que acabamos de dibujar, de hecho, pues es la dirección de la tensión 1. En realidad no es necesario, pues, tirarla toda en esta dirección, pero para que se entienda, pues, la tensión 1
va en esta dirección, ciertamente, en la dirección de este cable grande que va por ahí. De nuevo, o sea, no es necesario dibujar toda la línea. De hecho, si por el caso, pues podemos borrar un poquito. Pero sepan que en realidad, pues, por supuesto que viene en esa dirección. Bueno, ahí tenemos la dirección de T1. Tenemos la dirección de T2 y tenemos la dirección de FG. Las otras fuerzas que actúan sobre la viga no son tan obvias, pero como siempre son fuerzas de reacción y esas fuerzas de reacción podemos descomponerlas en una que es vertical y otra que es horizontal. La fuerza de reacción vertical es bastante sencilla porque la viga empuja al suelo hacia abajo, entonces el suelo empuja a la viga para arriba. Es una fuerza de reacción, tercera ley de Newton. Entonces, esta es la fuerza que experimenta la viga por culpa del suelo, o sea que el suelo empuja a la viga para arriba. A esta entonces la llamamos reacción vertical, R de reacción y V de vertical. Y por ahora falta la reacción horizontal. La fuerza de reacción horizontal va a ser o hacia la derecha o hacia la izquierda. Una de las dos, no hay de otra, siempre es una de las dos. Y en este caso, sin hacer mucho análisis, recuerden que al final de cuentas se supone que toda esta viga está quieta. Si está quieta significa que todas las fuerzas se están cancelando entre sí. Eso significa que todas las fuerzas verticales, las que van para arriba y las que van para abajo, se deben cancelar, todas, entre sí. Y además que todas las fuerzas horizontales entre sí también se tienen que cancelar. Entonces, analizando rápidamente en qué dirección tiene que ir la fuerza de reacción horizontal para que cancele a la única fuerza que va en dirección más o menos horizontal, que es esta. O sea, esta tensión 1, que es la de ese cable largo, en realidad, veamos, bueno, vamos a ver más adelante que tiene por acá una componente horizontal que va hacia la derecha. O sea, a esta la podemos llamar T1 en X. Si esta va para la derecha, ¿en qué dirección tiene que ir la reacción horizontal para cancelarla? De tal manera que la viga pues tenga todas sus fuerzas en X canceladas y esté en reposo. Veamos que en realidad no hay más fuerzas que vayan horizontales. Esta va para abajo, o sea, vertical, esta va para abajo, vertical, y esta va para arriba, vertical. Entonces, no hay más fuerzas que vayan horizontales. Las únicas dos fuerzas que son horizontales son esta de la tensión 1, que va para la derecha, y la reacción horizontal, que está aquí en la bisagra, que no hay de otra, tiene que ir para la izquierda. Voy a borrar esta componente por ahora y solamente voy a ubicar entonces esta otra fuerza de reacción, que sería la reacción horizontal. Voy a hacer un poquitito más gruesa. Entonces tiene que ir para la izquierda. ¿Para qué? Bueno, esta fuerza de reacción horizontal tiene que ser para la izquierda para eventualmente cancelar la que venía acá hacia la derecha y de esa manera tener equilibrio en el eje X. La reacción horizontal de la izquierda cancelaría a la componente de T1 en X que va para la derecha. Por esa razón, la reacción horizontal en este caso, en resumen, tiene que ir para la izquierda. Entonces, bueno, en este punto ya tenemos el diagrama de fuerzas. Esto es básicamente la A. Esto es terminar el inciso A que nos pedía el diagrama de cuerpo libre, a lo cual, repito, siempre yo le llamo diagrama de fuerzas, lo cual es más preciso. Luego tenemos en la B, realizar las sumatorias asociadas a las condiciones de equilibrio. Entonces, en nuestra parte B, voy a aprovechar aquí para borrar un poquito. Sí, ahorita volvemos a hacer esta parte. Recuerden que esto simplemente que estaba en amarillo era el suelo. Yo había dibujado el suelo por acá. Ahorita vamos a retomarlo, pero entonces esto simplemente es el nivel del suelo. La viga es la parte azul y todas las flechitas en rojo pues eran las fuerzas. Entonces en la B ya tenemos que encontrar las ecuaciones asociadas al equilibrio estático. Esas ecuaciones, bueno, siempre son suma de fuerzas en X
debe ser igual a cero. Suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Y la suma de todos los torques involucrados también tiene que ser igual a cero. Ahora, por recomendación mía, siempre les he dicho que si fuera el caso que buscaran alguna de las variables que no encuentran, siempre sería bueno comenzar por esta ecuación que está aquí. Pero específicamente, como está planteada esta pregunta, solo nos pide realizar las sumatorias asociadas a las condiciones de equilibrio. Entonces, da igual la ecuación que desarrollemos primero. En ese caso, bueno, comencemos por esta. Suma de fuerzas en X debe ser igual a cero. Voy a comenzar aquí mismo. Entonces, la suma de todas las fuerzas en el eje X deben ser igual a cero. Y las fuerzas que tenemos en el eje X, como siempre, provienen del diagrama. ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, por supuesto, esta tensión 1 tiene una componente en X. Vean que esta tensión va como hacia la derecha. Y de hecho, su componente en X, pues, voy a dibujarla aquí en verde. Su componente en X, pues, sería esta que viene como por acá, esta verdecita. Entonces, esta porción de aquí en verde sería T1 en X, que por supuesto va para la derecha, y por eso la voy a colocar positiva. La otra fuerza que dijimos que actuaba sobre el eje X era la fuerza que tiene que cancelar a esta componente previa. O sea, la otra fuerza que actúa sobre el eje X era esta que estaba aquí, a la cual le llamábamos fuerza de reacción horizontal, que es la reacción que hace la bisagra sobre la viga. Como va para la izquierda, pues, entonces va negativa. Esta ecuación, entonces, va a ser la ecuación asociada a esta parte. La suma de fuerzas en X igual a cero. Muy bien. Aquí me voy a salir un poquito de la pizarra, pero bueno, creo que se entiende. La que sigue, que voy a desarrollar, es suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Entonces, suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. ¿Y cuáles son todas las fuerzas que tenemos en Y? Bueno, para eso es el diagrama, como siempre. En el eje Y, positivas, por ejemplo, tenemos RV, que va para arriba, y bueno, es la única positiva. T2 viene para abajo, que era la caja, el peso de la caja que se transmite la tensión 2. Esta otra, que era FG, es esta FG que está aquí, que ya casi no se ve bien, pero vamos a dibujarlo otra vez. Recuerden que esa es FG, que es el peso de la propia viga que sale de su centro de masa. También es negativa, viene para abajo. Y T1 tiene una componente también que es negativa, que podríamos verla, voy a dibujarla en amarillo para que no se confunda. Sería como acá, se puede dibujar aquí. Entonces, esta de aquí sería T1 en Y. Y lo importante es que va para abajo. Sabemos que va para abajo porque esta T1 que está aquí está inclinada un poquito hacia abajo. Entonces, es negativo. Eso quiere decir que en realidad todas las fuerzas, aparte de la reacción vertical, van a ser negativas. Entonces, coloquemos todas. Reacción vertical, positiva, porque va para arriba. Eh, T2, negativa porque va para abajo. La fuerza FG, que era el peso de la propia viga, negativa también porque va para abajo. Y finalmente, esta que está aquí, que es la componente de T1 en Y. Entonces, menos T1 en Y, negativa también porque va para abajo. Y bueno, todo esto tiene que ser igual a cero. Ya cumplimos entonces la segunda condición de equilibrio, esta que está aquí. Y ahora vamos por esta otra finalmente, que esa lo que dice es la suma de todos los torques debe ser igual a cero. Entonces, para analizar la suma de todos los torques, primero tenemos que conocer cuáles son todos los torques individuales que se producen. Y para saber cuáles son los torques, primero hay que analizar las fuerzas. Recuerden que estamos viendo el eje de rotación como si estuviera aquí. Y recordemos cosas básicas que todas las fuerzas que actúan en el eje o que vienen desde el eje o que pasan por el eje o que están en el eje o que van hacia el eje
De alguna manera, si tienen que ver con el eje, esas fuerzas sí existen. La reacción vertical sí existe como fuerza. Esta otra, que es la reacción horizontal, también existe como fuerza. Pero a pesar de que existen como fuerza, no producen torque. Entonces, el torque que produce la reacción horizontal es cero. Y también el torque que produce la reacción vertical. Ambos son iguales porque son cero ambos. Y entonces estas fuerzas RH y RV como fuerzas sí existen, pero su torque es cero. No produce ese torque porque están en el eje. Las fuerzas que van a producir torque son T2, porque es una fuerza que se aplica lejos del eje de rotación. FG también se aplica lejos del eje de rotación. Y T1. T1 también va a producir un torque, porque se aplica lejos del eje de rotación. De hecho, tanto T2 como T1 se aplican en la distancia L, podemos decirle L porque no tenemos la distancia de la viga, se aplican al puro final de L y la fuerza del propio peso de la viga, que se llama Fg, entonces se aplicaría a una distancia L medios. Entonces, en resumen, de las fuerzas, de las cinco fuerzas que estaban actuando, una, dos, tres, cuatro y cinco, solamente tres hacen torque, que son las que están alejadas del eje de rotación. Entonces, eh, voy a aprovechar aquí abajito y más abajito para describir cada uno de los torques que no son cero. Entonces, el torque de T2, podemos comenzar por T2. El torque de la tensión 2, como siempre hay que usar la definición de torque, recordando siempre que la definición de torque es R, que es la distancia, al eje de rotación donde se aplique esta fuerza, que valga la redundancia, es la fuerza aplicada, por el seno del ángulo. Esta es la definición que aplicamos siempre para cualquier torque. R por F por el seno del ángulo. En el caso de la tensión 2, su R vale desde aquí hasta aquí, o sea, toda la distancia L. Entonces, L por la fuerza, que en este caso sería T2, por el seno de ese ángulo. El ángulo, en este caso, pues sería este angulito que está aquí. Este angulito que está aquí, bueno, tenemos que obtenerlo de alguna manera. Lo que podemos hacer es un dibujo del triangulito que se forma acá. Y dibujando este triangulito, pues sería como aquí. Digamos que de azul viene la viga. Y aquí abajo lo que estaba era el suelo. Entonces voy a dibujarlo amarillo igual a como habíamos dibujado el suelo. ¿Qué conocemos de eso? Veamos el enunciado. En el enunciado nos dan cita 2. Cita 2 es el que se ubica abajo y vale 40 grados. Entonces cita 2 es este de aquí. El enunciado lo da y vale 40. Por supuesto que esto vale 90. Y entonces entre y este, como en todo triángulo, los ángulos internos tienen que sumar 180. Pero si ya este de aquí aporta 90 grados, significa que entre este y este de aquí tienen que sumar 90 también. O sea, fácilmente vemos que este tiene que valer 50 grados. Este ángulo de aquí es en realidad este ángulo que andamos buscando, 50 grados. Entonces, ese es el ángulo que necesitamos para el torque de T2. Entonces, L por T2 por el seno de 50. Y analicemos ahora el signo de ese torque. El signo, recuerden que simplemente es el giro que produce la fuerza si esa fuerza actuara sola, si solamente esa fuerza estuviera actuando. Veamos que si tenemos aquí la viga viene aquí, y si actúa la fuerza T2, la empuja como para abajo, manteniendo el eje de rotación fijo, y hace esto. O sea, este giro. Este giro que se produce es un giro que siempre hemos denominado antihorario, y como es antihorario, pues el torque se mantiene positivo.
Entonces, este es el giro producido, blanco. Este es el giro producido y este giro producido, pues es un torque positivo. Vamos ahora con el torque de mm, FG. FG es este que está aquí. Entonces, ahora el torque de FG. El torque de FG, nuevamente R, que sería la distancia donde se aplica FG. ¿Cuál es esa distancia? Bueno, esa distancia es la mitad de L, la mitad del largo de toda la viga. Entonces tenemos L medios por la fuerza, que en este caso la fuerza se llama FG, por el seno de el ángulo. Bueno, en este caso el ángulo sería el ángulo formado entre el R y la fuerza, que sería esta que está aquí. O sea, es este mismo ángulo. Y por relaciones simples, este ángulo también sigue siendo 50. Porque es lo mismo que agarrar esa fuerza y, digamos, tirarla aquí en la mitad de nuestro triángulo. Y vean que nuevamente, pues, este angulito que se forma aquí arriba, este de aquí, pues tiene que valer lo mismo que este de aquí, por las mismas razones de antes. Entonces, este sigue valiendo 50 grados. Entonces, seno de 50 nuevamente. Y ahora la dirección del giro. Bueno, esta fuerza y esta fuerza prácticamente tiran en la misma dirección. Si viéramos solamente la dirección del giro que produce aquí, al aplicar esta fuerza hacia abajo, esto gira así. Y como gira así, nuevamente sigue siendo un torque en dirección antihoraria, el cual hemos definido como positivo. Finalmente nos falta encontrar el torque que produce la tensión 1, esta que está aquí. Em, Voy a hacer unos borrones por aquí para que esto no nos maree, que no nos estorbe. Entonces, este de aquí se llama T1, que es la tensión del cable 1. El torque que produce T1 es igual al R. El R siempre es la distancia desde aquí hasta aquí, que sigue siendo toda la longitud a la cual hemos llamado L, porque no la conocemos, por F, que sería la fuerza. La fuerza en este caso pues se llama T1, por el seno del ángulo. Encontremos ese ángulo. Ese ángulo geométricamente se corresponde con, bueno, siempre es el ángulo entre el R, que sería esta distancia, y F, o sea, este angulito que está aquí. Necesitamos ese ángulo que está ahí. Para encontrar ese ángulo que está ahí, regresemos al triángulo que teníamos de antes. En este triángulo de antes, eh, recordemos que si yo hago una extensión, y bueno, no lo voy a hacer exactamente con la misma inclinación de aquí, pero si yo extiendo como hasta acá, esto que está aquí viene siendo la dirección del cable de 1, este mismo que tenemos por acá. Y por supuesto que acá tenemos el suelo, como siempre, el suelo no ha cambiado, sigue estando ahí. Me tiembla el ojo porque esto no se cierra aquí, pero bueno, ustedes lo entienden. Eh, Viendo los ángulos, analizando los ángulos que teníamos desde el inicio, el enunciado nos daba cita 1. Y cita 1 se ubica, según el enunciado, aquí abajo. El enunciado dice que cita 1 vale 32,5. 32,5 grados. Y entonces, recuerden que la idea es encontrar este ángulo que está aquí, que ese ángulo que está ahí, bueno, es este mismo chiquitito que está aquí. Entonces, ese ángulo que tenemos ahí es este que está aquí. Borrando un poco todo lo que tenemos de antes, para que no nos estorbe, incluso y podemos borrar toda esta barra que está acá. Y hacer un análisis rápido nuevamente con los triángulos. Los análisis de siempre que hacemos con los triángulos.
Entonces, como siempre, aquí hay un ángulo recto. La suma de estos dos ángulos más este ángulo de aquí, más este de 90, tienen que ser 180 si vemos esto como todo un triángulo en el triángulo aquí grandote. Bueno, que es lo mismo. Este 50 más este pequeñito, más este que vale 32,5, ¿cuánto tiene que sumar? Bueno, entre esos tienen que sumar 90. Entonces, a este mae que está aquí, que es el que andamos buscando, llamémosle, no sé, llamémosle phi, ángulo phi. El ángulo phi, recuerden que es el que andamos buscando para colocarlo aquí en la fórmula, para encontrar el torque de T1. Entonces, ese ángulo phi, fácilmente sabemos que 50 más el ángulo phi, más los 32,5 que están abajo, tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 90 grados. Y despejando así rápidamente, nos da que ese ángulo vale 7,5 grados. Entonces, ese angulito lo andamos buscando de acá. Este pequeñito vale 7,5, que es este mismo que está aquí, que es el ángulo formado entre el R y la fuerza que se llama T1. Entonces, este ángulo phi, ya sabemos cuánto vale. 7,5 grados. Y lo que hace falta es la dirección de este torque. Si ponemos a jalar a esta tensión, jalando esta viga, vean que esta tensión jala como para la derecha, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería el giro que se produce si solamente jalara esta tensión 1? Bueno, como siempre, aquí está la viga, jalamos para allá y vean este giro. Este giro tiene dirección horaria. Y como tiene dirección horaria, bueno, a esa dirección siempre la hemos llamado negativa. Entonces, este es negativo, por lo cual necesito un negativo aquí al frente, toda esta ecuación. Entonces, bueno, ya tenemos los tres torques, y como ya tenemos los tres torques, podemos venir aquí a completar esta ecuacióncita, ¿verdad? Que era la que hacía falta. Suma de torques igual a cero. Entonces, finalmente, voy a completar esa parte por acá. La suma de todos los torques involucrados tiene que ser cero. Y bueno, ¿cuáles torques tenemos? Aquí lo tenemos. Es sumar estas ecuaciones que están aquí e igualarlas a cero. Entonces, LT2 por seno de 50, que sería el torque que produjo la fuerza que se llama T2. Luego el torque de FG, que sería L medios por FG por seno de 50. Y nos hace falta el último torque, que es este que está aquí, menos L por T1 por seno de 7,5. Y bueno, esto tiene que ser igual a cero, que es lo que dice la condición de equilibrio. Suma de torques es igual a cero. Estoy revisando los signos, positivo, positivo, negativo. Positivo, positivo, negativo. Muy bien. Entonces, en este punto ya tenemos planteadas las ecuaciones, que era esta de fuerzas en X, esta de fuerzas en Y, igual a cero también, y esta de suma de torques, igual a cero. Estas tres ecuaciones conforman las tres condiciones de equilibrio. Entonces, este es el punto B, como les mencionaba. Em, el punto B, bueno, aquí no lo coloqué, pero todo lo que viene aquí en adelante, pues, era parte del punto B. Y ahora en el punto C hay que determinar las magnitudes de las tensiones T1 y T2 y también la fuerza de reacción. O sea, básicamente hay que seguir despejando las ecuaciones que encontramos. Una de las recomendaciones que yo les he hecho es que siempre comiencen con esta ecuación de aquí. Ya se los había mencionado.
Suma de torques es igual a cero. Normalmente esta sola ecuación nos va a dar un montón de información importante. Entonces comencemos con esa, que es esta que teníamos aquí desarrollada. Em, Veamos aquí, no conocemos L. L es la longitud total de la viga, que le llamé L, no la conocemos, pero vean que actúa en todo lado, entonces puede sacarse factor común. Tenemos entonces L por T2 por seno de 50, más, bueno, como saco factor común la L, queda un medio de FG, o sea, FG entre 2 nuevamente por el seno de 50 menos la L la saqué factor común, ¿verdad? También es esta misma que está aquí. Entonces, T1 por el seno de 7,5 y todo esto es igual a cero. En este punto, por supuesto, podemos dividir las dos ecuaciones entre L, a lo que es equivalente, pero a nadie le gusta decirlo. Se pasa esta L a dividir y cero entre L, pues va a dar cero. Entonces, esto simplemente quedaría entonces T2 por seno de 50 y todo lo demás. En este punto, de hecho, ya podemos ir dando valores numéricos. Veamos cuánto valía T2. Recordemos que T2 era la tensión de aquí, y este T2 en realidad era lo mismo que el peso de la caja que estaba soportando. Y el peso de esa caja es 87,5 newton. Entonces, 87,5 por el seno de 50 más FG. FG era, FG era el peso de la viga, ¿ok? Y el peso de la viga, que es FG, era 100 newton. 100 newton, 100 entre 2, bueno, que por supuesto va a 50, por seno de 50 nuevamente, menos T1. Vean que esta T1 es la única incógnita aquí. Entonces, con esta ecuación vamos a poder despejar T1 y esto es igual a cero. Así que rápidamente, despejando esta ecuacióncilla, es una ecuación lineal. Esto por si acaso era un 2, es que se me rayó ahí a veces se queda pegado el lapicero. Deberían comprarme uno para mi cumpleaños. 100 entre 2, listo. Bueno, entonces despejando rápidamente, T1 da 806,97, o sea, 807 newton. Redondeado tres cifras, entonces 807 newton sería T1. Y bueno, el valor de T2 que nos pedían también ya lo teníamos desde antes, porque por supuesto T2, recuerden que valía lo mismo que vale el peso de la caja que estaba colgando. Y ese peso de esa caja ya nos lo dieron. Y era el valor de T2 valía, se me perdió, el peso 87,5. Entonces ya tenemos T1 y T2. Ok, ya tenemos T1 y T2, pero nos falta encontrar la magnitud de la fuerza de reacción. Para encontrar la magnitud de la fuerza de reacción, que es la que ocurre aquí, hay que encontrar primero la reacción horizontal, luego la reacción vertical, y con eso ya obtenemos la magnitud. Espacio por aquí. Eh, y bueno, entonces vamos a obtener esta reacción vertical y esta reacción horizontal. La reacción horizontal, vean que en realidad está sobre el eje X, e incluso esta ecuación que teníamos desde antes, que era del eje X, ya nos podría dar la reacción horizontal. Entonces voy a utilizar
esta misma ecuación que está aquí para despejar la reacción horizontal, o sea, la reacción en X. Se le puede llamar reacción en X o se le puede llamar reacción horizontal. Aquí le habíamos llamado reacción horizontal, pero es lo mismo, reacción en X y reacción horizontal. Vean que si despejamos esto, la reacción horizontal daría igual entonces que T1 en X. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Entonces de aquí tenemos que la reacción horizontal va a ser igual, despejando esta ecuación, a T1 en X. ¿Pero qué es T1 en X? Bueno, T1 es la componente X de esta fuerza que se llamaba T1. En, en realidad, para obtener T1 en X, que ya la habíamos dibujado, era simplemente pues, dibujarlo nuevamente por acá. Y esto que está aquí, este que va hacia el X positivo, pues va a ser T1 en X. Como siempre, como está en la componente X, pues T1 en X sería T1 por el coseno del ángulo. Entonces, la reacción horizontal es T1 por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo estamos hablando ahora? Bueno, estamos hablando de este ángulo que está aquí, porque ese es el ángulo que se forma con la horizontal. El ángulo que usamos siempre, recuerden, cuando analizábamos fuerzas, si la fuerza viene por aquí, bueno, siempre queremos el ángulo aquí, el que se forma con la porción del eje X del lado positivo. Eso lo hemos definido muchas veces. Este es el ángulo que andamos buscando. Entonces, encontrando ese angulito, podemos encontrar su componente. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vamos a seguir haciendo el análisis. Este ángulo que se llamaba phi ya lo teníamos desde antes, desde este dibujito. Entonces, este ángulo phi ya lo teníamos, que este vale 7,5. Y este otro que andamos buscando es el que se formaría entonces con la línea horizontal que vendría por acá. De acuerdo, porque este que está aquí, pues este que está aquí es T1 en X. Es este mismo que está aquí. Entonces necesitamos este ángulo que está acá. Y bueno, la ventaja es que ese ángulo que está ahí, sumado con este chiquitito de aquí y sumado con este 50, ¿cuánto tiene que dar todo eso? Bueno, eso es un ángulo recto. ¿Lo ven acá? Todo esto hace 90 grados. Entonces, como todo eso hace 90 grados, este se llamaba psi, el ángulo psi o phi, no recuerdo cómo le llamé, pero es este que está aquí. Si fuera así, se llama phi. Entonces, este ángulo que está aquí ya lo conocemos, 7,5 más 50 más este ángulo tiene que ser 90. Entonces, 50 más este de aquí, que ya lo tenemos desde antes, 7,5, el lapicero ya se queda pegado, perdón. Entonces, 7,5, este 7 no me gusta, me gusta más el 7 de Cristiano Ronaldo. Entonces, 50 más 7,5 más este ángulo de aquí, llamémosle, no sé, llamémosle psi 2, todo eso sumado tiene que ser 90. Entonces, así fácilmente, ¿cuánto vale psi 2? Haciendo el cálculo, 90 menos 50 menos 7,5 nos da 32,5. Entonces ya tenemos este ángulo de aquí, el psi 2, el que necesitamos para la parte del análisis de fuerzas, que es este que está aquí, de 1 por coseno de, ya se me olvidó cuánto dio, 32,5. Y bueno, si hacemos el cálculo, recuerden que T1 ya lo teníamos. T1 nos dio 807 newton. Entonces, 807 coseno de 32,5 nos va a dar RH. Y eso sería alrededor de 681.
redondeado a tres cifras, 681 newton. Esto nos da RH y nos hace falta RV, la reacción vertical. La reacción vertical la podíamos ver desde esta ecuación que teníamos aquí. Voy a desarrollarlo un poquito más acá. Entonces, esta reacción vertical, dando los valores, vean que de ahí es solo despejar T2, FG y T1 en Y. Entonces, la reacción vertical sería igual a, bueno, todos esos despejados para la derecha pasan positivos. Entonces, T2 más FG más T1 en Y. Esto sería la reacción vertical. O sea, T2, ¿cuánto valía T2? Ese es el que siempre se me olvida. T2 vale 87,5 más FG. FG valía 100 newton más T1 en Y, o sea, T1 por el seno del ángulo. Recuerden que ese ángulo que tenemos ahí es el mismo angulito que habíamos encontrado por acá. Porque T1 en Y, como lo recordarán del puro inicio, T1 en Y, pues viene en esta dirección, como hacia abajo. Ese era T1 en Y. Y bueno, lo importante es que utilice este mismo ángulo de siempre. Y este ángulo nos había dado 32,5. Bueno, y T1. T1 de una vez ya lo teníamos, que era 807. Tenemos de una vez aquí el 807. Así más 807, que era T1 por el seno 32,5. Y entonces de aquí vamos a poder despejar la reacción vertical. Entonces la reacción vertical sería 87,5, 100 más 807 por el seno de 32,5. Y me está dando alrededor de 621 newton, más o menos redondeado. 621 newton. Entonces ya tenemos la reacción vertical. Ya teníamos desde antes la reacción horizontal. Tal vez no se vea tan ordenado como quise, pero es un problema largo y utilizar la pizarra a veces se me complica un poco, especialmente con este lapicero. Pero lo importante es que ya tenemos la reacción horizontal, que es 681, la reacción vertical, que es 621, y con estos dos valores de aquí, con este y este, podemos entonces encontrar el valor total de la reacción, porque la reacción en total es la magnitud de esas dos. O sea, la reacción horizontal al cuadrado más la reacción vertical al cuadrado y le sacamos la raíz, como lo hacíamos de tipo Pitágoras o cualquier otra magnitud que hemos hecho. La horizontal nos dio 681 y la vertical, la que acabamos de hacer, nos dio 621. Y bueno, al realizar el cálculo, la magnitud de la reacción total daría Ujú. alrededor de 921,6, o sea, 922. Redondeado tres cifras, el total de la reacción, 922
Newton. Eso sería el problema. Espero haberlo hecho de la forma más sencilla posible. Y nuevamente, pues me disculpan si me desordeno en algún momento, pero es porque son varias etapas y no quería perder de vista estos dibujos que habíamos hecho para poder obtener los ángulos. Muchas gracias.